Hola chicos del nivel 4, ¿cómo están? Una nueva clase del curso de física con el tema movimiento vertical de caída libre. Muy bien. Entonces, empecemos con la explicación del tema. En primer lugar, para poder desarrollar este tema, ¿de acuerdo, jóvenes? Tenemos que tener una condición importante y específica, porque si esa condición no se cumple, no se podría estudiar a plenitud este tema. La condición para el estudio es que se va a despreciar, no se considera la resistencia del aire. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para nosotros, el aire, cuando cae en un objeto, ¿sí? No debe de existir. Todo este estudio es dentro de la caída de los cuerpos cuando no existe la resistencia del aire. Muy bien. Entonces, veamos acá. Vamos a lanzar un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo va subiendo, ¿sí? Va subiendo y por el efecto de la gravedad su velocidad se va reduciendo, ¿cierto? Hasta hacerse cero. Y luego empieza a subir, ¿no? Empieza a subir la velocidad. Muy bien, jóvenes. A ver, empecemos. Si yo lanzo con un proyectil con una determinada velocidad, va subiendo, por lo tanto la velocidad se va a reducir, va disminuyendo. ¿Por qué disminuye, profesor? Porque la velocidad con respecto a la aceleración de la gravedad se encuentra en sentidos contrarios. Muy bien, ¿qué más? Entonces tengo la parte de subida y la parte de bajada. Profesor, ¿el fenómeno siempre es así? No. El fenómeno es que tú lanzas, forma una línea vertical en la trayectoria y cuando regresa también vuelve por la misma trayectoria. ¿Eso qué significa? Profe, ¿por qué lo he dibujado así? Lo he dibujado así para entender, para estudiar, para cuestiones didácticas del estudio de la parte de la subida con respecto también a la parte de la bajada. Ahora, profesor, ¿qué he trazado? He trazado líneas horizontales. Esas líneas horizontales significan que el cuerpo aquí en subida como aquí en bajada están a una misma altura, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son las propiedades? Mucha gente dice que la velocidad en este punto es igual a la velocidad en este punto, pero eso es falso. Lo que son iguales son las rapideces, o sea, la intensidad. ¿Por qué, profe? Mira, esta velocidad, por ejemplo, si yo le quiero dar un valor, esta velocidad va a valer, por ejemplo, él te va a valer positivo, porque está para arriba, positivo 10, por ejemplo, 10J metros por segundo. Ah, ya. Eso es la velocidad, sí, la velocidad es un vector, y si es un vector debe llevar sus vectores unitarios. Entonces debe ser 10J metros por segundo. Profe, ¿por qué J? ¿Y por qué positivo? Recuerda, para arriba más J, para abajo menos J, para la derecha es I y para la izquierda menos I. ¿Y cómo sería la velocidad aquí? Acá sería menos 10J metros por segundo. Entonces vemos que las velocidades no son iguales, ¿cierto? Porque él es más 10J, mientras que él es menos 10J. Las velocidades no son iguales. Pero sí, ¿qué cosas son iguales? Las intensidades, ¿no? Las intensidades. Eso significa que la intensidad de una velocidad se llama rapidez. Por lo tanto, la rapidez en este punto va a ser igual a la rapidez en este punto. Sí, eso sí es cierto. Muy bien, profesor. A ver, profe, otra cosa. La rapidez con la que sale es igual a la rapidez con la que llega. Correcto. Sí. Si él sale con 50 metros por segundo, regresa con 50 metros por segundo. ¿De acuerdo? Aquí las intensidades de las velocidades son iguales. Otra cosa importante es que en la parte superior, ¿cuánto es la velocidad? La velocidad en la parte más alta viene a ser 0. Muy bien. ¿Qué otra cosa debo de recordar? Profe, si aquí hay un intervalo de tiempo, por ejemplo, de aquí a aquí, hay un tiempo 1, ¿sí? Hay un tiempo 1, ese mismo tiempo se va a generar en la bajada. Tiempo 1 y tiempo 2 son iguales, ¿de acuerdo? Entonces acá le ponemos tiempo 1, de frente nomás. Aquí, este tiempo 2, que ha subido esa porción, esa trayectoria, aquí, tiempo 2. Aquí, tiempo 3, entonces aquí también, tiempo 3. Por aquí, tiempo 4, entonces por aquí también, el mismo tiempo. Listo. ¿Eso qué significa, jóvenes? Significa que todo el tiempo que demora en subir va a ser igual a todo el tiempo que demora en bajar. Por lo tanto, tiempo de subida y tiempo de bajada, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es todo el tiempo que estuvo el proyectil o el objeto o la partícula en el aire. Eso significa que tengo que sumarle todo el tiempo de subida más todo el tiempo de bajada. Por lo tanto, tiempo de vuelo
es tiempo de subida más el tiempo de bajada. Muy bien, jóvenes. Ahora, no te olvides que en el estudio del fenómeno, cuando el móvil está subiendo, debido a que la aceleración de la gravedad está en contra, entonces desacelera. Pero cuando el proyectil empieza a bajar, la velocidad es hacia abajo y la gravedad también. Entonces empieza a acelerar. No te olvides, ojo, que para el estudio de este tema, la resistencia del aire no se considera. Ojo, ¿eso qué significa? Si no se considera la resistencia del aire, entonces una roca y una pluma, ya, al soltarlo de una misma altura, lo soltamos y los dos deben caer igual. ¿De acuerdo? Sí, esa es la demostración. Pero si es que nosotros consideramos la resistencia del aire, eso significa que la roca y la pluma, cuando tú lo sueltas, la pluma va a demorar en caer, ¿cierto? Sí, y eso no debe suceder acá, porque no estamos considerando la resistencia del aire. A ver, jóvenes, hagamos el estudio de los números de Galileo, ¿no? Porque los números de Galileo también ya lo hemos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la caída libre no es más que el propio movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración aquí es la aceleración de la gravedad. Muy bien, jóvenes. A ver, para estudiar los números de Galileo, lo primero que tenemos que hacer es que el móvil debe iniciar con 0. Eso significa que se deja caer o se suelta, ¿cierto? Muy bien. Ahora, Galileo lo que hizo es estudiar en tramos de 1 segundo. Si pasa 1 segundo, ¿qué sucede? Si pasa 1 segundo más en este tramo, ¿qué sucede? En 1 segundo en el tramo, ¿qué sucede? En tramos de 1 segundo, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, empecemos. A ver, ¿cuál sería la velocidad? ¿Cuál sería la velocidad pasado 1 segundo? Si la gravedad es 10, ¿no? Como acá lo mencionamos, si la gravedad es 10, aquí la velocidad, muchachos, es 10 metros por segundo. Si pasa 1 segundo más, significa que aumenta otra vez en 10. Significa 20 metros por segundo. Si pasa 1 segundo más, aumenta en 10, 30 metros por segundo, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes. Eso sería con respecto a la velocidad. ¿Qué es lo que sucede? Por cada segundo que pasa, entonces la velocidad aumenta en 10 metros por segundo. Muchachos, pero nosotros sabemos muy bien que el estudio de la subida es idéntico que el estudio de la bajada, ¿cierto? Así que si por cada segundo que pasa aumenta en 10, si el proyectil estaría subiendo, por cada segundo que pasa, pierde 10 metros por segundo. Muy bien, ¿qué más? Ahora, si yo suelto un proyectil, ¿de acuerdo? Sí, soltamos, en 1 segundo va a recorrer, jóvenes, ¿cuánto? 5 metros. En el siguiente segundo, ¿cuánto recorre? 15 metros. En el siguiente segundo, ¿cuánto recorre? 25 metros. Y en el siguiente, 35, 45, 55. Ah, ya. Pero cuidado, hay muchos alumnos que malinterpretan todo este análisis de Galileo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿desde qué altura se lanzó o se dejó caer un cuerpo? Si demoró 2 segundos en caer. Ah, profe, si demoró 2 segundos en caer, estamos en el segundo, pues 15 metros. No. Si demora en caer 2 segundos, es porque desde el inicio, 2 segundos, entonces ha caído ¿cuánto? 20 metros. Tengo que sumar 5 y 15. Si se demora en caer 3 segundos, allá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aquí estaría el piso. Se demoró en caer 3 segundos. ¿Desde qué altura se dejó caer? Ah, hay que sumar, ¿cierto, muchachos? ¿Sería cuánto? 45, etcétera. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, los tramos de las alturas es 5, 15, 25, 35, etcétera, mientras que la velocidad aumenta de 10 en 10. Algunas fórmulas escalares, jóvenes, porque más adelante existen fórmulas vectoriales. Las fórmulas escalares, a ver, fíjate, si el proyectil está bajando, él sería su velocidad inicial y él sería su velocidad final. Ha recorrido una determinada altura en un cierto tiempo. Pero si el móvil está subiendo, él será su velocidad inicial y terminará acá, él será su velocidad final. Todo este tramo lo ha hecho en un cierto tiempo y ha subido una determinada altura. Y lo único que vamos a hacer es usar las 4 fórmulas que ya lo hemos visto en ¿dónde? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el famoso MRV. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo, ¿no? En MRV, ¿cómo era? Aceleración, ahora es gravedad. Distancia es igual, pero en vez de distancia, como todo es vertical, ahora se cambia por altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo parado. Tercera fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado
ya sea más o menos 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. Y el último es que la altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo por el tiempo. Muy bien, jóvenes. Vemos aquí que es más o es menos, ¿cierto? ¿Cuándo utilizamos más? Utilizamos más cuando el móvil está bajando. ¿Y cuándo utilizamos menos? Cuando está subiendo. Usamos menos cuando sube. Profe, pero en la última fórmula, ¿por qué no has puesto más menos? Allá. No he puesto más menos porque solamente, ¿sí?, ponemos por la acción de la gravedad. Debido a la gravedad, ¿sí?, se va a verificar si está a favor o en contra de la velocidad. Debido a que aquí en esta fórmula no hay gravedad, aquí solamente es más. Siempre es positivo. Jóvenes, hay que recordar, mira, si un cuerpo se deja caer o se suelta un objeto, entonces la velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Si un problema me dice, se deja caer, velocidad inicial, 0. Se suelta un objeto, velocidad inicial, 0. Muy bien, jóvenes, no te olvides, Galileo y las fórmulas escalares. Muy bien, jóvenes, continuando. Existe un caso particular para poder calcular inmediatamente la altura, ¿sí? Si nosotros conocemos el tiempo que demora en caer desde que se soltó hasta el piso, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. A ver, mira, si nosotros soltamos de una determinada altura y se deja caer, dejar caer significa que velocidad inicial 0, y se ha demorado un tiempo t. Usaremos la fórmula altura es igual a 5t cuadrado siempre y cuando la gravedad sea 10, ¿de acuerdo? Si la gravedad, por ejemplo, en la Luna o en otro lugar, por ejemplo, si la gravedad fuera 8, por ejemplo, acá colocamos la mitad de 8, 4, ¿de acuerdo? Si la gravedad en un planeta es 6, acá colocamos la mitad, 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este 5, ¿qué cosa me representa? La mitad de la gravedad, ¿no? ¿Cierto? Si estamos en otro problema, donde de repente la gravedad no es 10, simplemente en vez de colocar el 5, colocamos la mitad de la gravedad que me menciona en ese ejercicio. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? La altura es igual a 5t cuadrado porque la gravedad es 10. ¿De acuerdo, jóvenes? Aquí relacionamos de una manera distinta. Altura, tiempo, tiempo, altura. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora empecemos a resolver los problemas de la práctica. A ver, teoría. ¿Qué dice? Problema 1. Indicar verdadero o falso, ¿eh? Dice, con relación a la caída libre de los cuerpos, determine la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, ¿está libre de la resistencia del aire? Correcto, eso es verdadero. ¿De acuerdo, muchachos? Verdadero. 2. Siempre es vertical. Falso. ¿Qué significa caída libre? Caída libre significa que en la trayectoria no existe ninguna fuerza. Nadie lo está empujando por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo, este cuerpo, yo lo lanzo, entonces va a ser una especie de curva, ¿cierto? Pero una vez que yo lo lanzo, cuando esté en el aire, nadie lo está empujando, ¿cierto? Pero no hace un movimiento vertical, está haciendo una curva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, él está haciendo una curva debido a él mismo, porque nadie lo está empujando, ¿de acuerdo? Eso significa que los movimientos de la caída libre no necesariamente es vertical. Por eso es que en el siguiente tema que vamos a ver, muchachos, vamos a ver movimiento parabólico. Y el movimiento parabólico también es un movimiento de caída libre, pero ya deja de ser vertical, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, un movimiento de caída libre siempre es vertical, falso, puede ser parabólico. Muy bien. ¿Qué más? Siguiente, dice, será vertical si el cuerpo es soltado del reposo o lanzado verticalmente. Claro, si tú lo sueltas, ahí sí va a ser un movimiento vertical, ¿no? Porque si tú lo sueltas, no va a ser una curva. ¿Cierto, jóvenes? Muy bien. Sigamos por aquí. Entonces sería verdadero. Último. ¿Los cuerpos más grandes tienen mayor aceleración? Falso. Recuerda que hice un ejemplo. Si tú tienes una roca y una pluma, debido a que no se considera la resistencia del aire, si tú lo sueltas, los dos caen igual. El hecho de que la roca sea más grande no significa que acelera más. Eso es falso, ¿de acuerdo? Sí, pues es falso. Problema número 3. ¿Qué dice? Una canica se mueve verticalmente sin resistencia del aire luego de ser lanzada tal como se muestra. De acuerdo a ello, a ver, vamos a ver si son verdaderos o falsos. Vemos en el gráfico que aquí hay un tiempo t y aquí es 4t menos 15. Acá hay una velocidad v y acá hay una velocidad 75 menos 2v. Por teoría, ¿qué sabemos, muchachos? Que este tiempo y este tiempo, mientras están a una misma altura, son iguales. Entonces igualamos. Tiempo va a ser igual a 4t menos 15, ¿cierto? El 15 viene a sumar acá, se vuelve positivo, y el t pasa a estar 3t. T valdría 5 segundos. Muy bien.
¿Qué más? Allá, la intensidad de esta rapidez, de esta velocidad, y la intensidad de esta velocidad deben ser iguales. Entonces, V tiene que ser igual a ¿cuánto? A 75 menos 2V, ¿cierto? Viene a sumar 3V 75, V valdría 25 metros por segundo. A ver, vamos a ver si es verdadero o falso. A ver, sigamos. Proposición 1. La rapidez es igual a 25 metros por segundo. Eso es verdadero. Muy bien. Siguiente. ¿El tiempo t vale 5? Sí, verdadero. Y el siguiente. ¿La trayectoria de subida y bajada son paralelas? Sí. La subida es vertical y la bajada también es vertical. Verdadero. Muy bien. 5. A ver, 5 jóvenes. Dice, calcula la rapidez de la canica cuando pasa por el punto medio del edificio. Si es lanzada con una velocidad de menos 5J metros por segundo. Si la velocidad es menos 5J, ¿ves? Velocidad menos 5J. ¿Qué significa J? Vertical, negativo, hacia abajo. Entonces la velocidad inicial es 5 metros por segundo. Eso viene a ser su rapidez, ¿no? La velocidad es menos 5J metros por segundo. Muy bien. Hay que calcular cuánto vale la velocidad cuando está pasando justo en el punto medio. Si se sabe que todo vale 60 metros, entonces el punto medio será ¿cuánto? A 30 metros. Utilizamos fórmula 3. Velocidad final al cuadrado es igual, ¿sí? Es igual a velocidad inicial al cuadrado, más, porque está bajando, recuerda, más 2 veces la gravedad, que en el problema me dice que vale 10, por la altura, sería 30. Operando velocidad al cuadrado 625, así que la velocidad valdría 25 metros por segundo. Así de sencillo, jóvenes. Pasemos al problema número 7. ¿Qué nos indica? Se lanza una esfera tal como se muestra. Determine el módulo de la velocidad luego de 4 segundos, dice jóvenes. A ver, veamos. Si lanzamos con una velocidad de 30 metros por segundo, recuerda que por cada segundo, debido a que la gravedad es 10, ¿sí? La gravedad es 10, por un segundo que pasa, su velocidad se reduce en 10. O sea, en un segundo será 20 metros por segundo para arriba. En un segundo más, de 20 baja a 10. Y uno más, 0. Entonces, se demora de 30 metros por segundo para llegar a la cumbre, a la parte más alta, se va a demorar ¿cuántos segundos? 3 segundos. Pero a mí me dice el problema, ¿cuánto será su velocidad? Lanzado desde aquí, 4 segundos. Si aquí ha pasado 3 segundos, ¿cuántos segundos pasan para encontrar el objetivo de tu análisis? Un segundo, me falta un segundo, porque me dice después de 4 segundos, ¿no? Entonces, cada vez que sube, se reduce en 10. Cada vez que baja, aumenta en 10 por un segundo. De 0, si pasa un segundo, ¿cuánto será su velocidad? Su velocidad será, o su rapidez será 10 metros por segundo. Mientras que la velocidad ya viene a ser ¿qué cosa? Un vector. Sería hacia abajo, menos J, intensidad, 10 metros por segundo. Sería menos 10J metros por segundo la velocidad y su rapidez solamente 10 metros por segundo. Problema número 9. ¿Qué me dice el problema número 9, jóvenes? Dice, a ver, vamos a ubicarnos en el problema 9 y dice lo siguiente. Se suelta una piedra desde la azotea de un edificio. Muy bien, ¿ya? Se suelta a velocidad inicial 0. ¿Qué más? Llegando a su base luego de 3 segundos. Luego de 3 segundos llega a la base. Pregunta es, determine la altura del edificio. Determine la altura. Pero jóvenes, ¿no puedo utilizar la fórmula altura es igual a 5t cuadrado? Claro, no hay problema. Altura es igual a 5 por el tiempo, que vale 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 por 5, 45 metros. Así de sencillo. Es una aplicación simple de la fórmula 5t cuadrado. Y recuerden que esta fórmula solamente se usa cuando la velocidad inicial es 0 y cuando la gravedad es 10. Y justamente ese ejercicio cumple con esas condiciones. Muy bien, jóvenes, continuando con el problema número 11, nos indica una esfera es lanzada verticalmente hacia arriba desde el piso con una velocidad de 40 metros por segundo. Luego de 6 segundos, determine el módulo de la velocidad y la altura con respecto al piso. Muy bien. A ver, si estamos lanzando con 40 metros por segundo, jóvenes, eso significa que ¿qué tiempo se va a demorar en llegar hasta la zona más alta? Profesor, si es 40 metros por segundo, entonces se va a demorar 4 segundos, ¿cierto? 4 segundos. Pero a mí me está pidiendo, después de lanzar con 40 metros por segundo, quiero saber el análisis, pero después que transcurra 6 segundos. Si hasta la parte más alta solo ha transcurrido 4, ¿cuántos segundos falta transcurrir? 2 segundos, profe. Muy bien. Entonces falta transcurrir 2 segundos. Y en estos 2 segundos quiero saber su velocidad y a qué altura se encuentra. Muy bien. Por lo tanto, por número de Galileo, ¿qué decimos? Si la velocidad es 0, en un segundo la velocidad es 10. En un segundo más,
La velocidad sería 20 metros por segundo. 20 metros por segundo en intensidad, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que saber qué altura se encuentra. Si nosotros sabemos ya aquí que está pasando ¿cuántos segundos? 2 segundos. ¿Cierto, jóvenes? 2 segundos. Si está pasando 2 segundos, podemos aplicar 5t cuadrado, esta alturita. Esta alturita sería 5t cuadrado, ¿no? Sería tiempo que vale 2 al cuadrado 4 por 5, 20. O si no, Galileo, ¿no? Galileo sería como 5 más 15, que también sería 20. Pero jóvenes, ¿cuánto es el tiempo de subida? 4 segundos. Entonces, ¿cuánto será el tiempo de bajada? 4 segundos. Entonces, se va a demorar en bajar 4 segundos también, porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada son lo mismo. Entonces, ya sabiendo el tiempo de bajada, que es 4 segundos, puedo conocer toda la altura, ¿no? ¿Cuánto será la altura? La altura será 5t cuadrado. 5 por 4, que es el tiempo, al cuadrado, 16 por 5, 80 metros. Si toda esta altura vale 80 metros, jóvenes, si toda esta altura vale 80 metros y él vale 20, ¿cuánto valdrá él? 60 metros, ¿cierto? Muy bien. Listo. Esto sería resolviendo mediante la fórmula 5t cuadrado. Pero también podemos resolver el problema solamente con una formulita, ¿no? Simple y básico. ¿Qué decimos? Si ha partido con 40, ¿no? Está subiendo. Si aquí se encuentra bajando con 20, en esta misma vertical, subiendo ¿con cuánto estaría? Con 20. Estaría subiendo también con 20. Y me pide cuánto vale esta altura, ¿no? ¿Cierto, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más? Por acá también puedo decir, ¿no? De 40 metros por segundo para que llegue a 20 metros por segundo, ¿qué tiempo ha pasado? Ha pasado 2 segundos, ¿no? Porque la gravedad es 10. Y si la gravedad es 10, ¿qué significa? Que por cada segundo que pasa, se reduce en un 30, ¿no? De 40 se reduce a 30, de 30 se reduce a 20, porque en cada segundo se reduce en 10. Muy bien, ahora aplicamos la fórmula número 4. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo que vale 2. Saldría 60 metros también por fórmula, ¿no? Muy bien. Problema número 13. ¿Qué dice el problema número 13? Indica, determine h, ¿no? Determine el valor de h del gráfico mostrado. Muy bien, gravedad igual a 10. Muy bien, jóvenes. A ver, veamos. Inmediatamente. Por cada segundo que pasa, ¿cuánto se reduce la velocidad? En un segundo se reduce 10. En 2 segundos, ¿en cuánto se reduce? Entonces, 20. En 3 segundos, ¿cuánto se reduce? En 3. ¿No? 30 se reduce en 3. Para que se reduzca 40 metros por segundo, ¿cuántos segundos ha pasado? 4. Entonces ha pasado aquí 4 segundos porque la velocidad se ha reducido en 40 metros por segundo. Claro, pues 58 menos los 40 metros por segundo, ¿sí? Sería 18. ¿Cuántos segundos han pasado? 4. Me pide la altura. ¿Qué aplico? Fórmula 4. Altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Y qué tiempo hemos visto acá? Que vale 4. Desarrollando las operaciones saldría 158. Problema número 15. ¿Qué dice el problema número 15? Dice, desde la azotea de un edificio se suelta una esfera pequeña, velocidad inicial 0, entonces porque se está soltando. Tardando 5 segundos en impactar al piso. Dice, ¿cuál es la altura del edificio que experimentó caída libre? Entonces, nosotros simplemente aplicamos h es igual a 5t cuadrado. 5 por el tiempo que vale 5 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25 por otra vez 5, 125 metros. La respuesta saldría 125 metros. Hasta ahí hemos acabado los problemas de la práctica. Muy bien, jóvenes, pasemos al problema número 9 ahora, pero vamos a resolver de la parte de lo que es la autoevaluación. Problema número 9, ¿qué dice? Se lanza una esfera y tal como se muestra, determina el tiempo de vuelo de la esfera. Muy bien. A ver, se está lanzando con 20 desde una altura de ¿cuánto? 25 metros, ¿no? El tiempo de vuelo hay que saber todo el tiempo que ha demorado en subir hasta bajar. ¿Cuánto jóvenes? Inmediatamente, ¿cuánto es la velocidad en la parte más alta de la trayectoria? Velocidad es igual a 0. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Profe, ha pasado de 20 metros por segundo. Para que llegue a 0, está pasando 2 segundos. ¿Correcto? Pasa 2 segundos. ¿No? Eso significa que para bajar a esa misma altura, ¿cuánto está pasando entonces? También 2 segundos, ¿no? Claro, profe, también estaría pasando 2 segundos. Muy bien. Y si aplicamos aquí el 5t cuadrado, altura es igual a 5 veces tiempo al cuadrado. A ver, esa alturita es igual a 5 veces el tiempo, que vale 2. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Entonces aquí habría 20 metros. 20 metros. Muy bien. Profe, pero si yo analizo ahora todo, ¿cómo sería?
Allá, si tú analizas todo, dices lo siguiente, ¿no? Profesor, aquí hay 20 metros. Y a esos 20 metros, si yo le agrego todo esto que vale 25 metros, obtendré 45 metros. Yo lo que quiero saber, profe, es cuánto tiempo tardaría desde un inicio hasta aquí, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que demoraría en bajar estos 45 metros? Entonces, ¿qué aplico? Altura es igual a 5t cuadrado. 45 metros es igual a 5 veces tiempo al cuadrado. El 5 pasa a dividir, tiempo al cuadrado es 9, así que el tiempo valdría 3 segundos. Muy bien. ¿Eso qué significa? Calcular el tiempo de vuelo, jóvenes. De aquí hasta el piso. De aquí hasta subir, ¿cuánto se ha demorado? 2 segundos. Y de aquí en bajar, ¿cuánto tiempo se demora? 3 segundos. O sea, el tiempo de vuelo sería ¿cuánto? Estos 2 segundos más los 3 segundos. Sería un total de 5 segundos. La respuesta sería tiempo de vuelo, ¿ya? El tiempo de vuelo sería 5 segundos. Eso sería nuestra respuesta. Tiempo de vuelo, 5 segundos. Muy bien. Problema número 10. ¿Qué es el problema número 10, jóvenes? A ver, el problema número 10 dice: un observador situado en una azotea de un edificio de 60 metros de altura, 60 metros de altura, muy bien, ve pasar un objeto hacia arriba y 4 segundos después lo ve regresar. Si está pasando por aquí, lo ve pasando hacia arriba y 4 segundos después lo ve regresar, o sea, aquí. Ah, ya, profe, eso significa que este objeto se ha demorado 4 segundos en ir y subir. Pero tú sabes muy bien que en una misma línea vertical, horizontal en este caso, a la misma altura, tiempo de subida y tiempo de bajada son iguales. Pero de aquí hasta volver acá se ha demorado 4 segundos, eso significa que 2 segundos al subir y 2 segundos al bajar. Muy bien. Entonces, ¿qué más me dice el problema? Indica lo siguiente. Dice: determine el módulo de la velocidad que fue lanzado el objeto desde el piso. Muy bien, jóvenes. A ver, ¿podemos calcular o no podemos calcular esta altura? Esta altura, profesor, lo voy a calcular con 5t cuadrado porque la velocidad inicial es 0. ¿Y cuánto es el tiempo que demora en caer hasta acá? 2 segundos. Sería 5 por 2 al cuadrado, que sería un total de 20 metros. Muy bien. Si aquí hay 20 metros más estos 60 metros, ¿cuánto habría en total, jóvenes? 80 metros. 80 metros desde la parte superior, ¿cierto? Entonces voy a calcular qué tiempo se ha demorado en caer. ¿Está bien? ¿Cuál sería el tiempo? Decimos, altura es igual a 5t cuadrado, ¿no? Altura, que es 80, pues altura va a ser igual a 5 veces ese tiempo elevado al cuadrado. Por lo tanto, el tiempo nos va a salir, ¿cuánto, jóvenes? 4 segundos. Muy bien, entonces este tiempo ya nos sale 4 segundos. Muy bien, ¿con qué velocidad llegará al piso? Si ha empezado con una velocidad de 0, desde el inicio 0, en 1 segundo es 10, en 2 segundos 20, en 3 segundos 30 metros por segundo. En 4 segundos, ¿cuánto será la velocidad, jóvenes? 40 metros por segundo. 40 metros por segundo, eso sería la respuesta. A continuación, jóvenes, entonces tendrían que resolver su tarea, los problemas de la práctica, que son todos los pares, y de la otra evaluación, los problemas del 1 al 7. Eso sería todo, jóvenes. Entonces hemos terminado este primer trimestre.